A ver, ¿quién se acuerda de las sombreras gigantes y los sintetizadores? ¿O de las camisas de franela y las guitarras con distorsión? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el choque cultural de 2 décadas que, de verdad, definieron el fin de un milenio. Esto es neón y grunge. Miren, todo se reduce a un contraste, que es fundamental. La exuberancia, ese optimismo sin frenos de los 80 contra la realidad cruda y a veces hasta cínica de los 90. Es como si hubiéramos pasado de un día súper soleado a una tormenta de la noche a la mañana. Y esa transición lo cambió todo, ¿eh? La ropa, la música, la forma de ver el mundo. Para que se entienda bien esto, pensemos en la metáfora que tenemos aquí. Imaginen los 80s como esa fiesta increíble, ¿no? Llena de luces, de excesos, con una ambición sin límites. Y ahora, piensen en los 90s como la mañana siguiente. Ya se acabó la música, se prendieron las luces y alguien tiene que empezar a preguntarse, bueno, ¿quién va a limpiar todo este desastre? Esa es justo la esencia del cambio que vamos a explorar. Ok, nuestra primera parada es lo más obvio, lo que se ve a simple vista, la estética y la actitud. Vamos a ver cómo la filosofía de cada década se notaba en la ropa, en los ídolos culturales, en los valores de la gente. Y como vamos a ver, el contraste es sencillamente radical. Y aquí es donde se pone bueno, porque esta diapositiva resume dos mentalidades totalmente opuestas. En los 80, el éxito material, el dinero, era el gran objetivo. El yuppie de Wall Street, con su traje carísimo, era el héroe. La ambición se aplaudía. Pero en los 90, la reacción fue total. La autenticidad se convirtió en lo más valioso. La idea de venderse, de traicionar tus ideales por dinero, era visto como el peor de los pecados. Y es que esta filosofía del exceso se veía por todos lados, literalmente. La moda era una declaración de poder. Hombreras que te hacían ver enorme, colores neón que gritaban ¡mírame! Y peinados que de verdad desafiaban la gravedad. Y ni hablar del cine, que nos dio héroes más grandes que la vida misma, símbolos de una fuerza imparable. Pero, claro, como siempre pasa en la cultura, a toda acción le sigue una reacción. Y toda esa opulencia de los 80 estaba a punto de darse un golpe de frente con una sensibilidad completamente nueva. Y aquí tenemos esa reacción clarísima. El más es más fue reemplazado por un ven como quieras, vístete como sea. La camisa de franela y los jeans rotos no eran solo ropa, eran un manifiesto contra lo superficial. El minimalismo se puso de moda y el cine nos empezó a mostrar personajes que ya no eran invencibles, sino todo lo contrario, superhumanos, cínicos y muchas veces vulnerables. Y en el mero centro de todo este cambio estaba la famosa Generación X. Este término capturaba perfecto el espíritu de una juventud que creció viendo todos los excesos de los 80s y que respondió con una mezcla de apatía y una desconfianza profundísima hacia las instituciones y las promesas que les hizo la generación anterior. Bueno, cambiemos de tema. Pasemos ahora a otro campo de batalla cultural, la tecnología. Aquí vamos a ver cómo los aparatos pasaron de ser un símbolo de estatus, de «mira lo que tengo», a ser herramientas para conectar con otros. Un cambio de filosofía clave en cómo se usaban y para qué servían. Este cuadro lo resume prácticamente todo. Pensemos un segundo en los 80s. La tecnología era muy personal, pero casi siempre te aislaba. El Walkman, por ejemplo, te metía en tu propio mundo musical. En los 90s, la palabra clave fue conexión. Los primeros celulares nos liberaron del cable. El Internet por teléfono abrió una ventana al mundo entero, y el salto a los videojuegos en 3D creó universos completos para explorar con otros. Entonces, el punto crucial es este. En los 80, tener una videocámara o un beeper era una señal de que tenías dinero. Era un lujo. Pero en los 90, con la llegada de la World Wide Web, la tecnología dejó de ser solo un lujo para convertirse en una herramienta que por primera vez prometía conectar a todo el mundo de forma masiva. Y por supuesto, no podemos hablar de estas décadas sin hablar de su música, de su banda sonora. La batalla musical fue quizás la más ruidosa y evidente de todas. La música de los 80 era pura producción, puro espectáculo y sobre todo pura imagen. El sintetizador era el rey absoluto, el hair metal ofrecía conciertos que parecían obras de teatro y MTV convirtió los videos musicales en una nueva forma de arte. Artistas como Michael Jackson o Madonna no solo vendían música, vendían un paquete audiovisual completo, perfecto. Pero claro, después de tanto pulimento, de tanto brillo, de tanta perfección, empezó a surgir un deseo por algo más real, algo más visceral. El sonido que estaba a punto de explotar
Era una rebelión directa contra todo lo que representaban los 80. Y así llegamos al grunge, un sonido que salió de los garajes de Seattle para celebrar la imperfección. Al mismo tiempo, el hip hop se consolidaba como la voz de la calle, contando historias crudas, sin filtros. En los dos casos, la música se quitó de encima los adornos para buscar una conexión mucho más directa y sobre todo honesta. Y ya para terminar de entender la psicología de estas décadas, tenemos que ver el mapa geopolítico. El mundo mismo estaba pasando por su propia transición, y fue una muy dramática. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Los 80 se vivieron bajo una historia muy simple, nosotros contra ellos, capitalismo contra comunismo, un enemigo claro. Pero con la caída del muro de Berlín en el 89, esa certeza se hizo polvo. El optimismo del principio se convirtió muy rápido en la incertidumbre de un nuevo orden mundial que era mucho más complicado y confuso. El cambio en la cabeza de la gente fue inmenso. Se pasó del miedo a una aniquilación total pero clara, a una sensación de vacío, de confusión. La idea de que la historia había terminado con la victoria de Occidente, muy pronto se dio cuenta de que había nuevos conflictos que ya no encajaban en las viejas narrativas. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues ambas décadas, con todo y sus diferencias, dejaron una marca que no se borra en la cultura que tenemos hoy. ¿Qué nos llevamos de cada una? De los 80 heredamos esa fascinación por el gran espectáculo y la fe en el poder de la tecnología. De los 90, por otro lado, nos quedamos con la ironía como una forma de ver y navegar un mundo complejo. Y, lo más importante, nos dejaron las bases de la conectividad global en la que vivimos hoy. Y bueno, la pregunta parece inevitable, ¿no? ¿Cuál de las dos fue superior? ¿La década del optimismo o la de la autenticidad? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Como bien dice nuestra fuente, esto no se trata de una competencia. Es la historia de un cambio de perspectiva, un cambio fundamental. Es un mapa que nos muestra el viaje de cómo pasamos de una cultura que quería dominar el mundo a una que por pura necesidad tuvo que empezar a mirar hacia adentro para tratar de entenderse a sí misma.